pregunta. ¿Ya? Preguntas. Joaquín, por ahí. Inge, no sé si estoy en lo correcto, pero dicen que se utiliza en control de televisores, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de modulación se utilizaría en infrarrojo. Infrarrojo, ¿no? El control de los televisores, si no estoy mal. Es decir, el infrarrojo es medio de transmisión. Puedes Sí. utilizar en infrarrojo, en fibra, en coaxial, dependiendo que tú quieras transmitir. ¿En qué medio? Inalámbrico, alámbrico. Ah, está bien, Entonces, genial. en Gracias. televisores va a ser el medio de transmisión infrarrojo, digamos. Sí. Pero puedes, otro tipo de comunicación, puede ser Wi-Fi. Podrías enviar dentro de eso, digamos, ¿no? Dentro de otra modulación. Entonces, va a depender de eso. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, pues vamos a las modulaciones. A las simulaciones también, ¿no? Sí, mi compañero Cristian nos va a presentar la simulación, ingeniero. En MATLAB voy a dejar de compartir. Tarde 2 minutos. Ay, no sé, expliqué súper rápido. ¿Está? Ya se puede ver, Cristian, solo que no te escuchamos. Ya. Ya, una vez viendo la parte teórica, habiendo explicado la parte teórica, vamos a pasar lo que es a una simulación MATLAB. Ya. Prácticamente el objetivo de la simulación es mostrar cómo nosotros podemos enviar una señal moduladora en bits, ceros y unos, y al final cómo es que va variando lo que es la modulación, ¿no? Dependiendo del índice de modulación, dependiendo de las aplicaciones. ¿Por qué ese tipo de aplicaciones si se considera más barata? Porque en lo que nosotros utilizamos para controles remotos, para controles de garaje, etcétera, donde nosotros lo que nos necesitamos es darle una señal que en ese caso nos va a representar el uno y va a hacer su respectiva acción, ¿no? Simplemente con la señal o a veces hasta con pulsos van a hacer su respectiva acción y cuando no esté presionado, por ejemplo, el control remoto no va a hacer nada. Es por eso que es ideal para ese tipo de aplicaciones, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a tener es la señal portadora, un buen moduladora, perdón. Y aquí nosotros le vamos a decir o vamos a hacer una variación de este tipo de señal, como ya les había dicho, puede ser puro unos, puros ceros, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la señal información binaria que dice aquí, pero esta es la señal moduladora, ¿ya? El periodo de bits, la información, etcétera, vamos a tener lo que es la señal portadora y prácticamente le estamos dando una condicionante. Aquí yo le voy a dar, en este tramo, yo le voy a dar la condicionante que va a aceptar o va a responder a lo que es el uno o el cero. Dependiendo del uno o el cero va a salir una determinada señal con una determinada amplitud, ¿ya? Pero yo aquí estoy definiendo eso, ¿no? Pero ya habíamos visto que dependiendo del índice de modulación, nosotros vamos a tener una determinada amplitud, se va a parecer o se va a alejar más a la señal.
¿Ya? Entonces, mientras la información sea del uno lógico, yo le estoy diciendo que la amplitud sea 10, ¿no? Estamos hablando de la misma señal, si se dan cuenta, estamos trabajando con la misma función, con la misma frecuencia, etcétera. Entonces, y una amplitud de 2 cuando sea un cero lógico. Ok, también puede ser la amplitud cero, entonces 0 multiplicado por la función prácticamente va a ser una modulación off-on, ¿no? Entonces, si le damos a correr, es prácticamente lo más parecido que podemos hacer para entender este tipo de modulación. ¿Ya? ¿Qué tenemos? La señal moduladora, que ya les había dicho, puede ser señales cuando nosotros hablábamos de las modulaciones analógicas, tranquilamente podía ser la voz, podía ser un micrófono, etcétera, ¿no? Que iba a estar representando por una señal. Por eso les decía, en la vida real no es tanto, digamos, senos o cosenos, pero si nosotros queremos trabajar, sí, podríamos abocarnos más o inclinarnos más a lo que son los cosenos, ¿ya? Pero si es una señal de micrófono, etcétera, a veces los ruidos, la atenuación, etcétera, hace variar, ¿no? Pero ahora estamos simulando una señal de ceros y unos, una señal digital. Vamos a tener una señal portadora prácticamente estática y también podemos analizar que dependiendo que si tengamos un 1 o un 0 lógico, las amplitudes van a variar, ¿no? Como ya les había dicho, solo vamos a tener dos estados porque nuestra moduladora es de dos estados. Entonces, para un 1 lógico, estamos trabajando con la misma función, vamos a tener una amplitud de 10, ¿no? Entonces, no estamos jugando con la frecuencia se mantiene intacta para ambos casos. Y cuando tenemos un cero lógico, podríamos estar hablando de un índice de modulación de 85-90%, ¿no? Entonces, y para un uno lógico, cero lógico, uno lógico, etcétera. Cambiando las amplitudes, por ejemplo, yo lo pongo un 6. Esta es una simulación, ¿no? Para ver cómo es que se nos va a presentar este tipo de señales. Si se dan cuenta, para el uno lógico yo lo estoy manteniendo, pero para el cero lógico prácticamente la señal se va acercando, ¿no? A lo que es a la señal de mi portadora. Pero estos casos comúnmente, bueno, desde mi punto de vista, yo con lo que es un índice de modulación cercano a los 100, porque esto es, bueno, prácticamente a eso se enfocan, ¿no? Más las aplicaciones donde nosotros queremos tener un estado de 1 o 0, encendido o apagado. Quiero encender mi control remoto cuando lo tenga pulsado. Mientras no lo tenga pulsado, no quiero que pase nada. Entonces, cuando tenga un 0 lógico, cuando el control responda a un estado 0, entonces no quiero que en la salida, en la modulación me salga nada. Entonces, es que yo quiero que esté ahí, ¿no? Y prácticamente que no reciba señal el actuador y que no se abra un garaje, una compuerta, etcétera, ¿no? Desde mi punto de vista sería lo más aplicativo. Y eso sería la simulación. De la modulación, de la demodulación. Ujú. Ya, un momentito, por favor. Lo tengo también, ingeniero. Un momento.
prácticamente partimos del anterior código y al final nos va a dar la misma señal, ¿no?, que nosotros vamos a tener. Tenemos la señal de lo que es la señal de la moduladora, ¿ya? Entre 0 y 1 lógico vamos a tener la señal modulada y prácticamente finalmente por un proceso de modulación vamos a volver a tener la señal moduladora, ¿no? Ahora, lo que anteriormente no habíamos hecho es nos representar lo que son señales digitales, ¿no? Pero sinceramente podemos cambiar para hacer una práctica, por ejemplo, y vamos viendo que el resultado prácticamente responde a lo que es la señal moduladora. Dependiendo de cómo esté siendo enviada la señal moduladora, va a responder, ¿no?, la señal de la modulación SKF, modulación por variación de amplitud. Entonces, y nos sirven, ¿no?, para lo que es aplicaciones de lo que ya habíamos mencionado. Yo veo muchas preguntas ahí, por favor, preguntas. Percy, preguntas. Franklin, preguntas. Sobre la modulación, bueno, al compañero quería preguntarle, no sé si podría mostrar el código de la modulación. De ahí tenía una pregunta. Ya. ¿Pueden compartir un ratito? Creo que es la de Adriana, ¿no? No, el código de mi compañero. En la parte donde modificaste un parámetro para el índice de modulación, creo que era la amplitud. La Eh, 5. sí, sí, Y la 5. sí hay. Entonces, de acuerdo con lo que dijiste, los porcentajes de modulación, hay una fórmula que depende de la amplitud entonces, porque el índice de modulación está representado por M, ¿verdad? Y ahí modificaste la amplitud. No sé cómo está relacionada. Ya, eso sería, bueno, ahorita no lo tengo a mano, el índice de modulación, pero es una relación entre las amplitudes prácticamente. Eso sería entrándonos más, ¿no?, a lo que es la parte matemática, pero si nosotros hablamos de las aplicaciones, sería más adecuado, ¿no?, que la respuesta igual se parezca a lo que es una activación, desactivación, un no o un cero, prácticamente, ¿no? Entonces, va más por ahí la cosa, pero si nosotros quisiéramos hacer un análisis matemático de todo esto que estamos hablando, entonces, sí, pero no lo tengo a mano la fórmula, pero también el índice de modulación puede ser, bueno, en este tipo de modulación, el índice de modulación es como que a veces es contradictorio o a veces falla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en este tipo de modulaciones es muy frecuente, ¿no?, tener
esas fallas, cuando nosotros tenemos... Ay, no puedo escribir. Bueno, estaríamos hablando de ceros y unos lógicos, ¿no es cierto? Pero si, por ejemplo, si estaríamos hablando de un índice de modulación del 100%, prácticamente aquí tendría que haber 0 voltios, ¿verdad? Entonces, pero si tendríamos alteraciones por ruido y bueno, ruido, atenuaciones, etcétera, entonces la amplitud de esta señal sería, iría variando, ¿no? Entonces, ahí es donde el índice de modulación, por más que sea al 100%, por ejemplo, hace variar. Pero lo más propicio y lo más aplicativo, digamos, sería que sea al 100% y aquí responda, ¿no? A la amplitud de la portadora y aquí en este caso sea 0 voltios, ¿no? Pero, bueno, más por ahí se va la cosa. Pregunta, Cristian. ¿Me puedes mostrar tu gráfica de la demodulación? Un minutito. Hola, hola, Cristian. Tu demodulación, tu gráfica. Ya saben, Ahí está tu índice de modulación M, ¿no? sí, esa sería la fórmula. M sobre AP. Cristian, ¿en cuál va la información? Ahí tienes 3 gráficos y ¿dónde está? ¿En cuál está yendo la información? A cualquiera del grupo. En la moduladora, Inge. La moduladora. Sí, En sí, que tendría, bueno, responde a la función de la portadora, pero ahorita no lo coloqué. Exacto. En el anterior sí estaba. En la anterior sí, pero en la demodulación no está en tu gráfica de la demodulación. Bueno, en este código no está. En realidad debería sacar el otro, ¿no? La señal sinusoidal debería ser sacada. Se lo puede aumentar, pero Se le puede aumentar. sí. Bueno, no han hecho en circuitos, ¿no? No, Inge. Eso no se olviden de hacer. La anterior vez nos dijo no ve MATLAB, sí o sí. Bueno, lo esencial. Sí o sí, Entonces, pero el circuito también les he dicho, ¿no? bueno, pero sí, en MATLAB lo hicimos, ingeniero. Sí, pero no se olviden de los circuitos. Mm. Los otros circuitos ya va a ser más complicado. Estas son básicas que se pueden sacar. Bueno, preguntas hasta aquí.
No hay preguntas, entonces, hasta que él vaya haciendo, nosotros vamos a dejar de compartir eso. Y voy a ver si tengo acá. No es esto. No es esto. Un minutito. Ay, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Bueno. Teníamos el grupo 1, grupo 2, grupo 1, grupo 2. ¿Cuántos grupos más hay presentes? Hola, hola. Creo que ya hemos bajado nuevamente, ¿no? Personal. Hola, hola. Mi grupo más Inge, el número 3, ¿Quiénes son ahí? Ayarde y Karen Colque. Y aquí sería entonces grupo 3. Estarían haciendo FCK. Grupo 4, no hay grupo 4, entonces grupo 1 nuevamente. Grupo 2. Y grupo 3. De esa forma. Entonces, yo tengo otra pregunta para Cristian también. Y justo para Cristian. ¿Cómo es, tú me has hablado FCK, cómo es su fórmula para FCK? Cristian, Genial. ¿cómo es la fórmula para FCK? También me has explicado de PSK, ¿no? ¿Cómo sería de PSK? PSK en MATLAB. Le muestro. ¿Tienes? Por así Sí, ya no hacemos. Si vas a hacer todo ese trabajo, pues mételo todo, pues. Porque has mencionado tú, ¿no? claro, pero como una clasificación era, pero ya. Ah, pero todavía no hemos llegado a eso para hacer una clasificación. No, clasificación de las modulaciones digitales, sí. Exactamente. Ahí está. La señal moduladora, la portadora, la modulada y la demodulación. La demodulación está bien, nuevamente te pregunto. ¿Por cuál va la información? ¿Por la digital o por la analógica? Por la analógica, por la portadora. Responde a la señal de la La portadora. demodulación, ¿cómo tendría que ser? Bueno, la demodulación es volver al principio, prácticamente, Inge, a la Volver al digital. principio, pero, por ejemplo, tú estás hablando, ahorita estamos hablando, ¿correcto? Tú me estás escuchando lo que yo hablo, ¿sí? Sí, Ya, yo estoy modulando ahorita por ASK. Ahorita estamos comunicándonos por una modulación ASK. ¿Tú me entiendes como 0 y 1 o me escuchas como analógico? No estamos hablando bueno, estaríamos hablando por una señal AM, ingeniero, porque, Bien, bueno, esa es una correcto, pero característica la de señal que me escuchas va a ser en forma de 0 y 1 o va a ser en analógica, lo que tú me estás escuchando. analógica. Ah, ya. ¿Tu demodulación cómo es? ¿Analógica o digital? Claro, hablando, ingeniero, de nuestro contexto de ahorita, la portadora, bueno, la moduladora, que sería su voz de usted, sería una señal, una función prácticamente Analógica. analógica. En ese Ya. caso, sí tendríamos que volver a una función analógica, pero al Exactamente. tratarse de señales digitales, la moduladora es una señal digital y tendríamos que volver ahí. En este caso sería, la modulación es Porque la portadora es estática, ingeniero. exacto, ¿sí? Estática, entonces volver a eso, o sea, si tenemos la misma señal, volver a lo mismo sería copiar, pero si nosotros analizamos, lo que va a variar es la señal moduladora, entonces esa es la ¿Por dónde señal va la señal?
¿Por la portadora o por la moduladora? Claro, pero Inge, si nosotros si yo le muestro aquí otra gráfica, sería prácticamente lo mismo, copy-paste. Eso tendría que haber sido. Claro, pero Inge, nosotros, bueno, en algunos casos lo que importaría sería recuperar lo que hace variar. Sé que por aquí va la señal, digamos, ¿no? Pero tengamos en cuenta que esto es estático, es fijo. Y lo que hace variar a esta señal es la moduladora. Cómo va variando esta señal. Entonces, tal vez sería importante recuperar esa variación. Porque si yo recupero la Mm, portadora, como le digo, sería un copy-paste. exactamente. Es decir, lo que vas a tener que recuperar es eso. Porque lo que estoy hablando no va a ir en 0 y 1. Claro, es una modulación AM, digamos, no es ASK. Pero igual, es decir, si yo te envío un dibujo, ese dibujo vas a tener que recuperarlo como dibujo. Si yo te envío la señal de mi corazón, tú vas a ver los picos. ¿Qué tienes que recuperar? Ahí está, Inge. Usted en el dibujo le va a dar la forma que va a tener el dibujo, no que ha trazado. Entonces, la moduladora es la que da la forma a la que va a responder, La forma. no el Ese medio, es digamos, por el que está enviando. exacto. ¿Por Yo, dónde está la señal? Es la pregunta. ¿Qué no, señal pero tienes que recuperar? tengo que recuperar el dibujo que usted está haciendo, no el La medio. transmisión de información como señal digital, dice ahí. El Claro, otro es la portadora. claro, ¿Por dónde va la señal? ¿Por la moduladora o por la portadora? por la, Adriana, por la portadora. sí, por la portadora, Inge. Eso. Pero, Inge, no sé, me estoy confundiendo. Habíamos quedado que la portadora es el medio por lo que va a ir, ¿no? Entonces, lo que yo quiero ¿Cuál recuperar es, es el cuál dibujito es que está enviando. exactamente? Pero ¿cuál es en este caso? ¿Está bien esto? Por eso pregunto. Amplíalo si quieres tu gráfico para que vean tus compañeros bien, ¿no? Vean, está Mm, bien pequeñito. Por ejemplo, si yo voy variando, digamos. Ya no vemos tu gráfico. Se fue. Ahora sí. Conceptos, nuevamente. ¿Cuál es la moduladora y cuál es la portadora? Moduladora, portadora. Esta es solamente la fórmula La portadora. modular, ahorita estás haciendo ese cuadradito. Estás llevando de esa forma. Y si ves en tu modulación, está de esa forma, ¿no Claro, ve? Va una rectita, baja, vuelve a responde, subir. digamos, a la ¿Sí? moduladora. ¿Y la moduladora qué es? La que lleva la señal, la información. Es una función estática No prácticamente. es estática. Esa es la que va a ir No, hablando y en cuanto a lo que va a la parámetros. frecuencia. En cuanto Ah, a bueno, en parámetros, cuanto a parámetros, aquí están, ¿no? sí, Pero aquí no, estamos no haciendo varía. como una señal sinusoidal nomás, ¿no? Pero de cuenta de una señal sinusoidal, si llevas, por ejemplo, te digo, la señal de mi corazón no va a ser así, va a tener que ir de acuerdo a lo que tú estás o lo que sale. Yo que sé, por ejemplo, si esto es así, entonces aquí solamente me tiene que llevar esta información. Ahí se va a parar. Aquí, quién sabe, está nuevamente, no sé, pero solamente estamos sacando estas, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi portador? Esta, mi señal va a ir ahí. ¿Correcto? Me confundí. Es confundido. Ya, una revisión para la siguiente. Es que según lo que explicó el anterior grupo, igual de la AM, aquí es donde nosotros enviamos la señal de voz, de micrófono, en este Exacto. caso entiendo que sería la señal
de una lectura del corazón, digamos, Sí, pero esta señal no es afectada como la ha dibujado. Bueno, esta es la que la por donde portadora. puedes enviar y al final aquí va a resultar afectada por la Sí. moduladora, por la señal que nosotros estamos Es decir, enviando. ¿cuál es más fácil que tú hagas? ¿La portadora o la moduladora en tu diseño? Hacer, no entiendo. Es decir, si tú colocas un circuito, ¿cuál de estas dos vas a sacar más fácil? ¿El dibujo 1, el dibujo 2, el 3 o el 4? El- El 1, en este caso, el 1, porque sería un multivibrador prácticamente. claro. Bueno, y la computadora sería un generador de Es decir, señales. esta parte que estás viendo digital es por donde va a ir la señal, porque es más fácil recuperar la misma señal. La que has hecho, la 1 y la 4, que tú ves ahí como dibujo, es la más fácil, porque estás llevando y estás recuperando la misma. Claro. Esa es tu señal 0 y 1. Aquí estás recuperando un 1 y un 0 en la parte de abajo. Eso es lo que estás recuperando, el 0 y el 1. Pero no estás recuperando la señal que necesitamos que salga. ¿Qué señal estás llevando? Esta de acá, que no sabemos cómo está yendo. Ahorita lo vemos bonito porque es la señal seno. Eso es lo que estamos llevando. Y eso es lo que tenemos que escuchar. Tú no me escuchas 0 y 1. No me dices tip, tip, tip. No, no estamos de esa forma escuchándome. Tú me escuchas como voz. Y al escucharme como voz, me estás escuchando como analógico. No sé si me dejo entender. Sí, sí, sí. Sería Sí, yo Dime. más así, pero tenía una dudita de lo que estaba hablando ahorita, justamente. Sí, Eh, Igual casi me confundo, creo que ya me he confundido. Acerca de la primera señal, ¿no? Que estaba mostrando. Esa sí. sería entonces la que transmite la información, pero podría ser muestreada, tal vez. Puede ser muestreado. Pero eso lo vamos a ver en otra materia. Muestreo. Ah, ya, porque decía que la, Es diferente, segunda. es diferente lo muestreado. Lo muestreado es una señal que tú tienes y la puedes volver, tomar muestras. Por ejemplo, voy a dibujar. Yo quiero llevar esta señal. Entonces, para muestrear, ¿qué es lo que se hace? Tomas pequeñas muestras en cada punto. Y estas muestras las vuelves a redibujar. Es diferente y tienes que sacar de esta forma, ¿no? Pequeños, estás volviéndole analógica a digital. En este caso no solamente estamos transmitiendo información de una señal con otra señal. Ahorita lo que estamos haciendo aquí es mi voz.